Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Así con nosotros quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, que está ya acá en el estudio. Gracias, Roberto. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y todas. Yo decía hace unos minutos, Roberto, que ponía a discusión y a analizar precisamente desde la perspectiva del FMLN tres temas fundamentales de país. El primero de ellos, desde luego, tiene que ver mucho con este nuevo, digamos, esta nueva resolución emitida por la Sala de lo Constitucional, que de alguna manera declara inconstitucional el decreto que dio por nombramiento a 3 magistrados de la Sala de la Corte de Cuentas de la República. Pero también tenemos hoy en día en agenda este nuevo, digamos, debate que se ha generado alrededor de Alba Petróleos y la expansión de otros negocios, como el caso de Alba Alimentos, el caso de Alba Medicamentos, que de alguna manera sectores como la empresa privada consideran que están haciendo y que de alguna manera pues existen algunos vicios que consideran ellos pues no son muy transparentes. Esto ha llevado incluso a elevar voces de tu partido y considerar que puede demandar o va a demandar especialmente al director ejecutivo de la ANEP para que explique las razones por las cuales hace ese señalamiento contra Alba Petróleo. Por un lado, y por otro lado también está ocupándonos la agenda de país digamos, este contrato o esta sentencia emitida por árbitros franceses, donde pues pone de alguna manera en ventaja a la empresa extranjera en él para ocupar el mayor número de acciones de un bien que desde luego es público aquí y en la China, como es el caso de el tema de la producción de energía geotérmica. Bueno, ahí están precisamente esos 3 temas. Yo quisiera comenzar por el tema de Alba Petróleos porque de alguna manera ocupó muchísimo, digamos, en el tiempo que tú no estabas acá y abrir micrófonos ocupó mucho del interés del público para hacer sus comentarios. Y muchos creen que de alguna manera hay 2 voces, hay 2 escenarios. El primero que sostiene de que en algún momento pues Alba Petróleo ha venido con el resto de negocios a favorecer en el mercado, a considerarse un actor más dentro del mercado y por consecuencia también hay otros que consideran que no lo es. A ver, ¿cuál es la opinión que tiene el FMLN y si de alguna manera pues también esto conlleva a tomar acciones legales contra aquellos quienes ponen en duda la procedencia del dinero de Alba Petróleo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me das de comentar este tema. Alba Petróleos es una empresa creada en una especie de asocio público en la que hay inversión de una empresa extranjera, concretamente PDVSA, una empresa venezolana, una de las más grandes empresas petroleras del mundo, en un asocio con alcaldías municipales. Esta es una idea que surgió hace varios años, una idea de Chafik realmente, porque en aquel momento había una crisis en los precios de los combustibles, había una elevación internacional de los precios de manera extraordinaria. Recordemos que el petróleo llegó en ese tiempo como a $140 el barril. Sí. Entonces, y bueno, él planteó al gobierno de entonces de que era bueno hacer un acuerdo con el gobierno de Venezuela. El gobierno de ese tiempo no lo quiso hacer, lo rechazó y entonces se buscó la alternativa de hacer esa negociación con los gobiernos locales, un conjunto de gobiernos locales. Así fue como surgió NEPASA, que es una asociación de gobiernos locales que posteriormente hizo esa negociación y ese convenio. Esto es un esfuerzo de cooperación que se inscribe dentro del esquema de lo que se conoce como Petrocaribe, en la que hay un crédito, en la que se paga un porcentaje, más o menos el 60%
del valor del combustible, y eso se paga prácticamente de contado, y a un plazo de 25 años al 2% de interés se paga el 40%. O sea, hay un ahorro ahí que va quedando, que es lo que permite que se dinamicen empresas en concreto. Esta es la procedencia del dinero, para dejar en claro un poco la duda o pregunta que muchos tienen, ¿no? Esto está operando desde hace más de 5 años, desde el gobierno anterior, digamos. Ha sido legalizado por el gobierno anterior, se le dieron los permisos al Ministerio de Economía, que le puso muchos obstáculos, por cierto, ¿verdad? No es que dieron así de manera expedita esos permisos. Y eso fue durante la administración del expresidente Saca, que por cierto veía en unas declaraciones que diste tú a Radio Maya Visión, donde en algún momento dudabas un poco del comentario que hiciera el expresidente recientemente, de decir pues que no veía ningún problema la actuación en el mercado de Alba Petróleo, ¿no? Sí. Cuando fue él, a criterio tuyo, según entiendo, o se maneja la información, que fue uno de los principales temerosos del proyecto. En aquel momento fue un proceso largo, hubo un calvario para que dieran los permisos. Por ejemplo, Alba Petróleo empezó a traer combustible a El Salvador desde Nicaragua en transporte terrestre, justamente porque no se podían hacer las importaciones directamente en el puerto de Acajutla. O sea, prácticamente prohibieron eso. Y eso hizo más caro el proyecto, hubo más obstáculos. Sin embargo, finalmente esto tuvo éxito, ¿verdad? Y desde esos años, Alba Petróleos tiene todo legal, es fiscalizado por todas las instituciones que existen en el Estado, paga sus impuestos. Recuerdo que la cifra de impuestos que ha pagado en estos años anda alrededor de los $200 millones en impuestos. O sea, Alba Petróleo está solvente con el fisco. No es una empresa evasora de impuestos. Y por supuesto de que quienes conducen ese esfuerzo, quienes están a la cabeza de ese proyecto, son personas que pertenecen al FMLN, los alcaldes del FMLN, y con la asesoría sabemos claramente, es público, quiénes son los dirigentes del FMLN que participan en la conducción de ese proyecto. No es un proyecto para capitalizar de manera privada, excepto que sí, Alba Petróleo está apoyando a varias decenas de empresas salvadoreñas que tienen apalancamiento financiero desde esa empresa. O sea, Alba Petróleo ha nacido para apoyar al pueblo salvadoreño, para dinamizar la economía, para atraer inversión. Estamos hablando ya de la atracción de inversión, en este caso, de cientos de millones de dólares. A ver, Roberto, ¿y cómo y en qué lugar el FMLN ubica, digamos, ese discurso que pone en tela de juicio, en tela de duda, todo este trabajo que está haciendo Alba Petróleo? Voy a ser más específico. Decía el director ejecutivo de la ANEP que en algún momento pues es dinero de dudosa procedencia, decía. Y esto de alguna manera, pues decía, también ha elevado ánimos dentro del partido para sostener que podría de alguna manera esto llevarlo a un tribunal, ¿verdad? Para hacer la respectiva demanda, ¿no? Fíjate que esto es lamentable que la ANEP, y particularmente esta ANEP, tenga una característica de asumir un discurso político partidario. Eso ya lo hemos tenido en otros momentos en la ANEP también, porque no son los empresarios, no es el sector de la empresa privada. Ellos son un grupo de la empresa privada y son la cabeza de la gremial más importante de este país, pero no representan a todo el sector privado del país. ¿Pero por qué esas dudas? Porque ellos asumen un discurso político partidario. Mira, ellos lo que quieren es hacerle daño al FMLN. Quieren desprestigiar al... Recuerda hace poco, no recuerdo, creo que hace como unos 2 meses, Norman Quijano, alcalde de San Salvador, dijo en España
que el FMLN era un partido de narcotraficantes. O sea, es exactamente el mismo discurso. Entonces están hilvanados los discursos, están concatenados. Entonces, nosotros creemos que son acusaciones temerarias, irresponsables, que no pueden pasar desapercibidas. Por lo tanto, yo exhorto a los señores de la ANEP que den los pasos con la mayor celeridad posible, que vayan a presentar las denuncias respectivas con las pruebas que tienen en las instancias respectivas, ¿verdad? Porque necesitamos conocer cuáles son las pruebas que ellos tienen. Y sobre esa base, nosotros tenemos el legítimo derecho de reaccionar y vamos a ser también implacables en llevar esto hasta el final. Porque el FMLN es un partido serio que representa cientos de miles de personas que apoyan al FMLN y nosotros necesitamos dejar esto totalmente claro. Entonces, yo respetuosamente les pido a estos directivos de la ANEP que han dado estas declaraciones que preparen toda su documentación, que presenten las denuncias donde deben de presentarla y vamos a demostrar jurídicamente quiénes tienen la razón. José JC Villalta, @75, dice: ¿a quién le rinde cuentas Alba Petróleo de sus estados financieros? ¿Cuánto es el promedio de la utilidad del año? Y hago reflexión, retomo este tweet que por cierto ya aparecía en la parte inferior de la pantalla, porque eso es parte de la discusión, digo, como esencia de lo que ponen en duda de este nuevo actor en el mercado que se llama Alba Petróleos y sus dependencias en otros negocios. Bueno, mira, nosotros rendimos, digo, nosotros, ¿verdad? Porque el FMLN es actor dentro de eso porque creó esa empresa, las alcaldías del FMLN. Funciona como una empresa en la que no hay, digamos, de parte nuestra, injerencia en la toma de decisiones. Es un conjunto de personas que tienen su directiva y toman las decisiones. Pero quiero decir, el Ministerio de Hacienda tiene toda la fiscalización para que se pueda pagar los impuestos. O sea, estamos obligados todos los salvadoreños a declarar nuestro patrimonio, nuestro impuesto sobre la renta, tenemos que pagarlo, declarar la renta que cada quien tiene para pagarlo. O sea, el Ministerio de Hacienda está encima de esto, desde el gobierno anterior. La Corte de Cuentas, desde el gobierno, desde las administraciones anteriores de la Corte de Cuentas, también tiene el derecho de fiscalizar. Y hasta ahorita la Corte de Cuentas, que desde la administración anterior hizo un esfuerzo por buscarle gallos, como decimos en buen salvadoreño, a Alba Petróleo no le ha encontrado nada, ¿verdad? Si no, hubiéramos estado frente a un escándalo desde antes. La Corte de Cuentas lo ha hecho de manera... Y además están todas las instancias. Todas las instancias pueden ir a la Fiscalía General de la República, lo hicieron en su momento, no han encontrado absolutamente nada. Ahora, si me preguntas cuáles son las utilidades, yo no estoy en la administración de esa empresa, no sé. Pero yo sí te puedo decir que si han pagado de impuestos alrededor de $200 millones, hay que hacer la cuenta, porque se paga el 25% del impuesto sobre la renta. Entonces ahí se puede calcular cuáles son las utilidades. A ver, Roberto, otro tema que obviamente surge siempre en ese, o digamos un eslabón más siempre sobre el tema de Alba Petróleos y el resto de negocios, es que está queriendo, digamos, ocupar y desplazar a los diferentes, digamos, actores que están dentro de ese rubro. Voy a citar un ejemplo. El Colegio Médico recientemente también dio a conocer su posición y también su preocupación con respecto al tema de Alba Medicamentos. Hay agricultores que también están poniendo, digamos, una especie de denuncia abierta por el tema de Alba Alimentos. En fin, muchos creen que en algún momento lo que se está haciendo es haciendo uso
del aparato público del Estado para hacer negocios privados. Y en algún momento esa es la figura que se ocupa para acusar que el FMLN está detrás de todos estos negocios y que en algún momento busca desplazar directamente a otros empresarios. ¿Cuál es la posición que fija el FMLN con respecto a esto? En primer lugar, quiero decir de que todos estos proyectos, Alba Petróleo, Alba Alimentos, los proyectos que se derivan de esta empresa, no pueden hacer negocios con el Estado. Está prohibido hacer negocios con el Estado. Esa acusación es totalmente falsa, que se está aprovechando de su relación con el gobierno para hacer negocios públicos con el Estado. Eso es totalmente falso. Está prohibido hacer negocios con el Estado. La misma ley de la LACAP lo prohíbe. No se puede participar en licitaciones. Entonces, este es un argumento más para tratar de descalificar. Alba Petróleo no surgió para hacerle daño al sector privado salvadoreño. Debe de apoyar al sector privado salvadoreño. Está apoyando al sector privado salvadoreño. Lo que pasa es que aquí hay un grupo de empresarios, que no son todos, que están pensando en los tiempos cavernícolas de la Guerra Fría, en la que no quieren competencia. ¿Quiénes son los reyes de la competencia? Los defensores de la competencia. Algunos de estos dirigentes empresariales y políticos que están hablando de eso. Que haya competencia, que participen otros actores y que presenten mejores calidades, mejores productos, en mejores precios, y el pueblo salvadoreño va a escoger el que le ofrece los mejores precios y las mejores calidades. Ellos han sido los defensores de la competencia. ¿Por qué hoy no quieren que haya competencia? Entonces, y repito, no hay ningún apoyo del sector público, está prohibido hacer negocio con el Estado. Entonces, si hubiese alguna duda en esto, yo creo que se pueden acercar los que quieren, se puede conversar, se puede llegar a acuerdos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Vaya, por ejemplo, el sector transporte, el sector transporte ha dicho... También vociferó el mismo planteamiento. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Alba Petróleo lo que ha dicho es que está apoyando al sector transporte. Le ha dado financiamiento en combustible a algunas empresas, le ha dado apalancamiento financiero para aquellos que quieran participar en el proyecto del Citrans. O sea, eso es lo que ha hecho. No está comprando buses, no está comprando empresas de ese tipo, sino que está haciendo apalancamiento financiero, apoyo al sector. En el tema de los medicamentos, lo que sí hay, ¿verdad?, porque en esto se han cruzado las cosas, es que en la Asamblea Legislativa, por iniciativa del FMLN y también por iniciativa del presidente Funes, porque él también presentó una propuesta de ley de medicamentos, fue aprobada esa ley, que ha, digamos, empezado a ejecutarse a partir del 1 de enero, que realizará una disminución en los precios de los medicamentos no menor del 40%. Hablaba con la doctora Violeta Mengíbar este fin de semana y ella me comentaba de que ya hay alrededor de 100 farmacias que bajaron los precios. O sea, ya los precios están bajando. Lo que pasa es que la ley da tres meses, el reglamento da 3 meses para que finiquiten sus inventarios prácticamente, y ya en los 90 días tienen que estar absolutamente todas las farmacias vendiendo a ese precio. Eso es lo que les ha dolido a algunos, que no podrán hacer algunos negocios, o al menos tendrán que seguir haciendo negocios pero a precios más bajos. Pero ¿acaso no es la razón de ser de un gobierno beneficiar al pueblo, trabajar por encontrar soluciones a los grandes problemas de la sociedad? Este es un gran problema, el problema de la salud. Y entonces, por eso es que están molestos. Esa es la verdad del asunto. Y ahí está molesto Cristiani porque tiene un laboratorio, no recuerdo cómo se llama el laboratorio que tiene. Estos señores.
En la producción de semilla, están molestos porque ahora la producción de semilla salvadoreña que se le entrega a los campesinos, a los 325,000 agricultores que se les entrega semilla mejorada, el gobierno tiene un cultivo de semilla y yo creo que el año pasado llegó alrededor del 60% la semilla mejorada producida en El Salvador por cooperativa salvadoreña con las mismas calidades. Ya no se le compra a Cristiani la semilla, y esa es la cólera. Ya no se le compra a Monsanto la semilla. Entonces, pero no está prohibida la importación de semilla en El Salvador. El privado que quiera venderla y que quiera, y cualquier persona que quiera comprarla también, puede comprar otro tipo de semillas híbridas extranjeras. Lo que no está permitido en El Salvador es la comercialización de transgénicos, pero eso es una cosa que no está desde esta administración, antes así era. Aprovechando, porque tengo que correr en el tiempo, Roberto, también y despejar obviamente todo tipo de interrogantes que se están manejando, como lo dije desde un principio, en este debate que desde luego toma otros, digamos, otros elementos. Por ejemplo, creen que con el dinero que genera las ganancias de los negocios se estaría dándole una fortaleza económica al FMLN de cara a que en la próxima campaña electoral obviamente sea muy fuerte y esto ponga en desventaja al resto de partidos políticos. Incluso dentro de Arena, ese es uno de las principales preocupaciones que existe. Toda la plata, todo el dinero que generan este negocio alrededor del FMLN para ponerlos al servicio de la campaña de la candidatura presidencial del profesor Sánchez Serén. Mira, yo creo que ventaja económica no da al FMLN. Yo sí puedo creer que nos da cierta ventaja política. ¿Cómo no va a sentirse contenta la población que recibe beneficios de un proyecto como Albalimentos? Que se le da un crédito a una tasa de interés baja, que se le dota de semilla certificada, de los fertilizantes adecuados, que eleva su productividad, que vende a buen precio. Claro que nos beneficia políticamente. ¿Y por qué no lo hacen ellos? ¿Y por qué no lo hicieron? Si Arena es el partido que representa a estos señores de la ANEP que están hablando, que son los grandes capitales, ¿y por qué no montan una empresa? Que hagan negocios, que tengan utilidades, pero que también sienta la gente que le están resolviendo sus problemas. Si ellos tienen todos los recursos. Alba es una empresa no pequeña, pero en el concierto de todas las empresas salvadoreñas es una pequeña parte, no llega ni al 3% quizás. Del pastel del mercado. Del pastel del mercado. Entonces, ¿por qué Arena no monta esa empresa? Si ahí toda esta gente que habla son los grandes capitales, representantes de grandes capitales que pueden perfectamente hacer un gran negocio y ayudarle a la población salvadoreña. Ese es el problema. Pero nosotros tenemos nuestras cuentas abiertas siempre. Se puede ir a fiscalizar. Las cuentas del FMLN están totalmente abiertas para que vayan las instituciones del caso a verificar cuántos son los ingresos que tiene el FMLN y cuáles son sus gastos. Nosotros en eso están nuestros libros para que vayan las instituciones a verificar.